Hay un trabajo realmente muy, pero muy interesante que nos indicaban hoy y ayer ustedes, de la consultora de opinión pública Giacobbe y Asociados, sobre el clima social que se advierte en el país, de una consultora muy seria. Yo conocí al papá de Jorge, así que ya se tiene larga data de esto y una larga trayectoria. En medirse un poco el termómetro también de cómo se advierte la realidad social. Jorge Giacobbe está en línea. Jorge, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Deseosos de saber un poco más, porque me interesa todo esto, de la encuesta de opinión pública que terminan de realizar ustedes días atrás. En realidad la medición se efectuó... La medición se efectuó en territorio argentino, 2.500 sí. casos entre el 16 y el 18 de junio. 16 y 18 de junio. Claro, exactamente. Bien. Y fundamentalmente, allí lógicamente hacen una serie de consultas. En lo que al clima refiere, ¿qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que para vos es más destacable, Jorge? Yo diría que lo más destacable hoy por hoy es que tanto los principales referentes de la oposición como los del oficialismo en Argentina están en sus imágenes muy estables hace un buen tiempo, como si la foto se hubiera congelado. En algún momento Alberto, por ejemplo, había crecido un montón, la opinión pública tenía sobre él una valoración enorme, 68 puntos de imagen positiva, al inicio de la pandemia y demás, después empezó a descomponer, cayó 40 puntos, y por ahí por noviembre, por diciembre del año pasado, las cosas se estabilizaron, y entonces hoy todos los oficialistas andan en los 30 puntos de imagen positiva y los 60 de negativa, los oficialistas 30 y 60, y los opositores andan en 40 de positiva y 40 también de negativa. Entonces, el disgusto de la opinión pública se cristalizó, no se mueve demasiado ni para un lado ni para el otro, y entonces toda esa bronca se va convirtiendo en lo que hoy estamos viendo como clima electoral. Y en algún punto es una buena noticia, ¿no? Porque estamos viendo que la situación de la pandemia a lo largo del mundo y particularmente en la región está generando eventos de calle, es decir, sociedades disgustadas que van a la calle a expresarse frente a sus gobiernos, ¿no? Y en Argentina eso todavía no ha sucedido. ¿Por qué no ha sucedido? Creo yo que es porque estamos cerquita de las elecciones. Y los argentinos consideramos las elecciones como ese instrumento para pasarle a un gobierno un mensaje de me gustás o no me gustás, como una válvula de escape para esa bronca, digamos, para esa frustración. Lo que tenemos que decir, si estamos cerquita de una elección, vamos y lo decimos en una elección. Y entonces, en ese sentido, los datos de la encuesta tienden a mostrar que hay un 30% más o menos de argentinos que abiertamente se declaran a favor del gobierno. Yo creo que va a ser un poquito más, creo que vamos a llegar hasta 35, porque hay alguna parte un poco más avergonzada, digamos, sí, que nos va a apoyar, pero que está un poco más avergonzada. Es por un lado entonces, y del otro lado tenés 60% de argentinos que dicen claramente que quieren que el gobierno pierda las elecciones. Que entonces en cada provincia van a ir a buscar las herramientas necesarias para pegarle un cachetazo al gobierno. ¿Te animás a vaticinar ya que este gobierno nacional pierde las elecciones de medio término, como se dice, estas elecciones intermedias? Mira, tenemos que ver qué es ganar y qué es perder, porque en unas elecciones legislativas sí, es difícil llegar a un criterio nacional. Yo te diría, podría aventurar lo siguiente: el gobierno va a ganar las provincias pequeñas del norte, va a ganar las provincias del sur probablemente, también pequeñas en términos de población, va a perder en las del centro, en las del cinturón centro, y entonces la pelea simbólica va a estar en lo que suceda en Buenos la Aires, provincia de Buenos Aires, claro. En términos de configuración legislativa, me parece que no va a haber una gran diferencia respecto de cuántos diputados y cuántos senadores tenía y cuántos va a tener ahora.
No va a haber una gran diferencia, puede haber alguno a favor, alguno en contra, pero un gran cambio no va a haber. En la provincia de Buenos Aires hay dos facciones, digamos, que miden entre 35 y 40 puntos, de modo tal que estas elecciones no se van a parecer a las del 19, sino que se van a parecer a las del 17, o a las del 13, o a las del 9, donde el kirchnerismo tuvo elecciones muy parejas contra la oposición, las perdió siempre por 2 o 3 puntos, pero en definitiva había dos fuerzas que estaban muy parejas. Si yo estoy en lo cierto, entonces una de las lecturas va a ser, por ejemplo, que el kirchnerismo, en vez de tener 52 puntos en la provincia de Buenos Aires, tiene 42, aunque gane por 1 contra Juntos por el Cambio. Es decir, son 10 puntos abajo respecto del 2019. Hoy el kirchnerismo está 10 puntos abajo de 2019. Hoy está por lo menos 10 puntos abajo respecto del 2019. Porque lo que se movió es esa parte del electorado que definió en el 2019 que no era estrictamente kirchnerista, que se había enojado y desencantado de Macri y que se aferró a la idea de votar a Alberto, no de votar a Cristina, sino de votar a Alberto. Ese argentino que pensó que Alberto realmente podría ser un moderado, podría ser un peronista y podría ser hasta, te diría, de corte liberal, un hombre que balanceara la identidad del kirchnerismo. Ese argentino que creyó en esa promesa hoy está absolutamente desilusionado, ¿no? Claro. La irrupción de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, ¿qué significa? ¿Qué agrega y qué quita? Mira, Manes es un hombre que goza de una buena imagen pública hace mucho tiempo, ¿no? Nosotros ya lo veníamos midiendo desde que él había expresado sus primeras intenciones de participar en política. Hoy tiene 34 puntos de imagen positiva nacional y apenas 20 de negativa, ¿okay? Y su nivel de desconocimiento tiende a ser bastante bajo. Entonces, ¿qué significa Manes? Bueno, puede significar para el radicalismo un instrumento de la suficiente potencia como para plantarse dentro de esa alianza de otra manera. No nos olvidemos que Cambiemos, cuando se configuró como alianza, fueron a una interna entre Macri, Sanz y Carrió, y el radicalismo con Sanz sacó el 2,8% de los votos. Y Carrió también. Eso generó un momento fundacional con un PRO interno muy dominante para esa alianza. Muy bien, ahora los radicales están esperanzados en que candidaturas fuertes como la de Manes, o supuestamente fuertes como la de Manes, veremos qué opina la gente, balancee dentro de Juntos por el Cambio las identidades y puedan repartir entonces las cuotas de poder que la opinión pública les asigne de otra manera. Jorge, por otra parte decías, se espera que el kirchnerismo pueda ganar en algunas provincias del norte, a excepción de Jujuy, donde ya ganó Morales, y claro, las provincias del sur. Buenos Aires está en veremos. Donde está claro es que pueda perder en el centro. Cuando hablas del centro, hablas de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Nosotros estamos en Santa Fe. Acá las encuestas están hablando que pierde el kirchnerismo. Bueno, yo no te podría dar todavía datos particulares en Santa Fe porque tendría que aumentar la cantidad de casos para poder hacer una lectura de Santa Fe en particular. Digo en términos generales, no le va a ir como le va en Formosa o como le va en Tucumán. ¿Okay? También Santa Fe es una provincia particular en el sentido de que hay un tercer elemento de valor local que distorsiona la pelea de Frankenstein y el hombre lobo que vemos en términos nacionales. ¿Okay? Sí. Me refiero al socialismo, sí. Como en Neuquén está el movimiento popular neuquino, digamos. Es decir, en algunas provincias hay un tercer elemento que rompe el par de opuestos, digamos, y entonces la configuración electoral sea diferente. Hago esta pregunta porque sabes perfectamente que después de haber llegado por un frente electoral, más o menos como sucedió en el orden nacional, el gobernador Omar Perotti es como que marca alguna diferencia ya con el kirchnerismo, se plantó a partir del tema de las carnes, y ha conformado su propia expresión y agrupación política
hacemos Claro. Santa Fe como marcando una línea divisoria, diciendo nosotros no somos K. Bueno, eso quiere decir que el gobernador está viendo al kirchnerismo muchísimo más debilitado que otrora. ¿No? Los políticos, cuando ven una expresión nacional que está fuerte y en crecimiento, se suman. Cuando ven una expresión que está caminando para atrás, digamos que está yendo para atrás, entonces tienden a bajarse, amén de que está el condimento de que algunas políticas del kirchnerismo, algunas ideas del kirchnerismo van en contra de los intereses particulares del electorado santafesino, por la configuración regional que tiene, por la configuración productiva que tiene, ¿no? Me Está parece obligado a hacer lo que hace, me refiero. claro, o sea, se entiende la posición de Perotti desde esa perspectiva, ustedes que son analistas políticos, ¿no? O sea, me despego antes que me despeguen, ¿no? Sí, o antes que O se mejor hundan dicho, todos, antes ¿no? que me pegue el electorado, en todo caso. Claro, no tiene ningún sentido para un político perder a su propio electorado, digamos. Me parece también, Jorge, muy importante, y quizás yo analizaba profundamente el trabajo que me parece brillante, porque además de una mirada electoral, hay toda una serie de consultas sobre la parte social, sobre cuán protegido se siente por el Estado Nacional, y fíjate vos que esto es una perorata de este gobierno, el Estado presente, el Estado que te protege y demás, y sin embargo el 63,2% no se siente para nada protegido por el Estado, ¿no? O sea, te pone de manifiesto que es una política errática en todo caso. Claro. 63% se siente nada protegido, y muy protegido se siente apenas el 18%. Y si vos consideras la pregunta que sigue respecto de si la gente tiene confianza en la dirigencia argentina para salir de la crisis, de la dirigencia argentina en general para salir de la crisis, mucha confianza es 17%, algo de confianza es 21%, y nada de confianza es 61%. Es decir, los argentinos nos damos cuenta que estamos mal y que no tenemos a cargo la gente correcta como para andar bien el día de mañana. ¿Y ves a alguien que pueda catalizar un poco esa desconfianza que existe hoy dentro de la clase política, o no hay ningún emergente? Mira, los emergentes han sido hasta ahora básicamente Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, siendo dos personajes con identidades políticas muy diferentes, digamos, ¿no? Esto del ala blanda y del ala dura. Uno más volcado a la gestión y el otro más volcado a la construcción de lo político, digamos. Ahora, me parece que lo que más construye identidades nuevas, por decirlo de alguna manera, es el entrar en crisis de las identidades que están sentadas, ¿no? Es decir, siempre estamos yendo los argentinos hacia elecciones donde queremos castigar a alguien. Y parece castigar a alguien, construimos a alguien nuevo. Y lo sentamos en el lugar que creemos, por lo general el sillón presidencial, y entonces después entra en crisis y volvemos a construir a otro monstruo para volver a pegarle a ese, ¿no? Estamos en elecciones que son de sacar todo el tiempo, hace mucho tiempo que estamos en esa dinámica. Entonces, vamos a ir viendo emergentes crecer, emergentes aparecer, a veces coronar, a veces no coronar sus deseos, pero por lo pronto lo que vamos a ver es una sociedad argentina que en su inmensa angustia se va a ir fagocitando a toda la clase dirigente de acá a los próximos 20 años por lo menos. Claro. Bueno, también leo esto, que verdaderamente hay razones por las que la gente no está de acuerdo con algunas políticas del gobierno. Por ejemplo, con el tema de las clases presenciales, la mayoría de la gente, el 62,8%, está a favor de que las clases sean presenciales. Bueno, decíamos, y esto en general, la poca confianza hacia la clase política, la poca protección que la gente siente por parte del Estado, también con respecto al tema del COVID, casi el 60% dice que las decisiones políticas no fueron las correctas, hasta en el lenguaje inclusivo, preguntaron ustedes. Claro, ahí tenemos, si querés,
nos detenemos un segundito ahí, porque me parece que eso es interesante para retratar todo lo que le sucede al gobierno. A ver. A mí me da la sensación de que los argentinos tienen problemas estructurales y el gobierno le contesta con batallas simbólicas. Uh-huh. Y hace unas cuantas décadas un psicólogo norteamericano desarrolló lo que llamaron la pirámide de Maslow, ¿no? Se llamaba Maslow. Uh-huh. Que era una forma de ordenar las jerarquías de necesidades humanas. En la base de la pirámide estaban las necesidades que tenían que ver con lo fisiológico, con comer y demás. En el segundo escalón, las de seguridad, ¿okay? La seguridad física, la seguridad de tener un techo donde repararse y demás. Si vas escalones más para arriba, viene la autorrealización y este tipo de cosas. Muy bien. Yo creo que los argentinos, la mayor parte de los argentinos, por lo menos el 50% que es pobre, por lo menos el 60% de niños que es pobre, tienen necesidades de índole fisiológicas y de seguridad, las de abajo de la pirámide, y el gobierno le contesta con batallas simbólicas que no se conectan con sus necesidades. Una de esas batallas que es bien interesante, pero que me parece que está a destiempo, es la del lenguaje inclusivo. El 19% de la población se muestra a favor del lenguaje inclusivo y el 68% se muestra en contra. ¿Por qué? Porque la opinión pública argentina está a favor de no incluir a un montón de gente. No, sino porque me parece que le están diciendo, flaco, te tenés que ocupar de otra cosa primero, es que de gente morfe, digamos. Uh-huh. No, en definitiva es como que la agenda del gobierno no es la agenda de las necesidades de la gente, ¿no? Sí, absolutamente así. Es absolutamente así. Y me parece que eso se ha retratado mucho en el clima social. Cuando el presidente se conectó con el miedo de los argentinos respecto del coronavirus, tuvo 68 puntos de imagen positiva. Es decir, los argentinos estuvieron en capacidad de reconocerlo. Sí, cuando juntó las cabezas del sistema político, ¿no? Uh-huh. Cuando daba la sensación de que hablaba con datos, cuando se mostraba sólido, cuando se recostaba sobre la ciencia. 68 puntos de imagen positiva. Después se empezó a desconectar del resto de las necesidades que empezaron a aparecer y entonces la opinión pública lo empezó a castigar. Estamos frente a un pueblo necesitado que es lo suficientemente hábil como para reconocerte cuando siente que haces las cosas bien y para darte vuelta la cara cuando siente que haces las cosas mal. La última, que era una reflexión mientras preparaba el programa de hoy, leyendo estos datos que aportás en este trabajo realmente minucioso. Digo, me daría la impresión que al gobierno le está pasando lo mismo que le pasó a Macri en el 19. Le cambiaron el adversario también, ¿no? Entre otros motivos. Macri quería pelear con o luchar o ir a una confrontación con Cristina y le apareció Alberto. Y aquí el gobierno quiere que el adversario sea Macri y daría toda la impresión que va a ser Manes, que va a ser María Eugenia Vidal, otro pero que no va a ser Macri, y eso le complica aún más las cosas, ¿no? Sí, absolutamente, pero me parece que en el corazón del problema está que los argentinos nos esperanzamos en votar a alguien que nos solucione los problemas y nadie lo puede hacer. Uh-huh. Y entonces cambiamos de monta, como dicen en el campo, ¿sí? Y otra vez nos desilusionamos. El tamaño de las promesas de las personas que quieren ser presidentes en la Argentina es tan grande, es tan desmesurado, que después se rompen los corazones. Acordate que Macri le prometió a los argentinos que iba a erradicar la pobreza. Sí. Hambre cero. Y no, claro, y no se puede. No lo puede hacer en 4 años ni en 8. Y que iba a unir a los argentinos. Es decir, el tamaño de la promesa es una locura. Y el día de las elecciones PASO, te acordarás, en el 2019, Cristina mandó un video desde el Calafate donde dijo, ahora volvió a decir esto hace muy poquito, ustedes con Macri fueron infelices y conmigo van a ser felices. Uh-huh. Bueno, la promesa es tan grande, es tan desmesurada, es tan loca, que termina conllevando su propia autodestrucción. Y digo dos cosas, está loco el que promete y está loco el que cree. Bueno, pero algunos son felices hoy en día, también créelo a eso, ¿eh? Bueno, los que son felices van a salir a apoyar al gobierno, y yo creo, insisto en esta idea, que es el 30 o el 35% de la población, ¿no? Jorge Jacobi, como siempre, es un verdadero gusto
charlar contigo. Felicitaciones por este trabajo realmente que brinda un pantallazo global, no únicamente de la mirada política, sino también social. Es más, digo, la mirada social por allí después explica por qué la gente piensa como piensa en términos políticos. Y lo bueno de todo esto, ayúdame a pensar, es porque hay mucha gente que después de haber perdido Macri en el 19 dice, no, pero fíjate que los planes que lo tienen con esto, con aquello otro, a la gente, como si la gente fuera realmente una oveja. Y la gente piensa, la gente se comporta y la gente vota como realmente quiere, de acuerdo a sus necesidades y como piensa, ¿no? Más allá de que le den un plan más, un plan menos. ¿Estoy equivocado? Y también cambia de opinión. Cambia de opinión. Y está bueno que así sea, ¿no? Está bueno que así sea. Claro, porque nos vamos acostumbrando al ejercicio de la democracia. Un fuerte abrazo, que tengas un buen día. Gracias por el espacio, adiós. Gracias. Jorge Jacobe, de la consultora Jacobe y Asociados, charlando con nosotros. Fíjense, muchos dicen, no, pero todas pálidas contra el gobierno. No, porque también fue crítico hacia Macri. Y que la gente por allí no esté a favor de algunas políticas de este gobierno, no significa que necesariamente esté con la oposición. Ojo al tema, hay un descontento generalizado en todo caso. Eso es lo que hay que manifestar. Ya estamos otra vez en Exteriores en la Mañana. Vía Libre. Somos el gran foro de resonancia de toda la realidad que reúne la máxima audiencia comprobada.